A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este capítulo vamos a tratar sobre los festejos que han tenido lugar en la Semana Santa del año 2024. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en este programa vamos a hablar de los festejos de la Semana Santa 2024, tanto del Domingo de Ramos como del Domingo de Resurrección. Una Semana Santa muy lluviosa que ha arruinado a muchísimas cofradías de Semana Santa que no han podido hacer sus estaciones de penitencia, pero que, bueno, este agua es bien recibida sobre todo por los agricultores y los ganaderos, entonces pues no hay mal que por bien no venga. Y como es tradicional, pues se han celebrado corridas de toros en los dos cosos más importantes como son Madrid y Sevilla. Tenemos para comentar pues a dos viejos conocidos de esta casa, a Alex y Carlos. Buenas tardes. Domingo, ¿qué tal? Bueno, lo primero, hay que preguntar por un cambio de localidad bastante sorprendente. Vosotros estabais sentados en el bajo del 6 pegado al 7 y de un modo absolutamente inesperado os habéis ido al tendido 4. Sí. ¿Cuál es la razón? Ha habido un cambio ahí de criterio, un poco... No ha habido ninguna razón especial, solo ha habido por haber un cambio de localidad, por ver un sitio distinto. Pero no ha habido nada especial. ¿Y cómo han encajado en el 4 esta visita inesperada y vuestros gritos, intemperancias y exigencias? De momento bien, porque yo no me he alterado todavía. Cuando vengan las figuras... Tiene Bien. 60 días todavía para acostumbrarse, o sea que... Bueno, pues si os parece, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido cronológico de los festejos que hemos visto esta Semana Santa. Muy bien. Entonces vamos a empezar por el sábado día 23 de marzo, donde hubo una corrida de toros en Toledo, una corrida de toros de Alcurrucén para un cartel de toreros toledanos. Eran Eugenio de Mora, Gómez del Pilar y Ángel Telle. Una corrida que yo creo que sobró del año pasado, porque con una cierta desigualdad era una auténtica tía, una corrida de plaza importante, y una corrida de Alcurrucén que fue muy problemática, muy mansa, muy áspera, con mucho genio, pero que la torearon muy bien. La terna estuvo muy por encima de la corrida y dio una gran tarde, y al final todos salieron a hombros, mientras que muchas veces nos quejamos de que los toros se van sin torear, pues el sábado pasado en Toledo sucedió lo contrario, es decir, una corrida geniuda y mansa, pues fue muy bien aprovechada y muy bien entendida por la terna. Abrió la terna Eugenio de Mora, un torero muy veterano, ya que tomó la alternativa en 1997, pero que es un muletero muy capaz y que a mí me gustaría ver más a menudo. E hizo dos trasteos muy limpios a dos toros que no tenían calidad y que les costaba pasar. Gómez del Pilar se llevó el lote de más genio y se hizo con los dos toros a base de consentirlos y de tener paciencia, y acabó metiéndose en su terreno y los acabó toreando. Y luego Ángel Tellez tuvo la suerte de llevarse el tercero de la tarde, el toro más agradable y menos áspero, y le toreó muy asentado y le cortó dos orejas. Y luego estuvo muy valiente con el sexto, que fue un toro muy áspero y al que le puso la barriga en los pitones un montón de veces, ¿no? O sea que fue una tarde bastante grata. Tú la viste, ¿no? Yo la vi y vi que el sexto fue demasiado duro. Yo percibí que fue una corrida con muchos kilos, porque hubo dos que pasaron de los 600 kilos, y vi que la corrida fue muy complicada y de que si no llegan a estar, tres toreros, uno veterano y los otros dos en más o menos en buen momento, las hubieran pasado muy mal. Y quiero decir que me parece que Alcurrucén están faltos de casta. Me tengo que ir a mucho tiempo atrás para ver una corrida que no haya mansedumbre en Alcurrucén.
en Alcorrocén. Bueno, también es un encaste que suele ser frío de salida y tal, ¿no? Pero sí, Eso pero, es, Sí, pero- pero luego van arriba, es que esta Luego- vez fueron mansos hasta el Abajo. final todos. Ajá. Sí. ¿Y de duración qué tal? Porque Toledo ya sabemos que yo la última vez que estuve, 3 horas más. Correa duró 3 horas. Bueno, vamos a ver, lo de las 3 horas es una maldición permanente, ya todas las corridas duran 3 horas, y duran 3 horas por 2 razones. Primero, porque las faenas de muletas son muy largas, a todos los toros se les dan 3 series innecesarias que ya nada aportan. También porque los presidentes, no sé qué pasa últimamente, que se les olvida el reloj y no señalan los avisos en su debido momento. Y también otra cosa que ha pasado es que antes el lapso entre toro y toro era muy breve. En cuanto las mulillas se arrastraron al toro, el presidente daba la orden de sacar al otro. Ahora tiene que sacar el cartel. Mientras que ahora, entre toro y toro, transcurren 5 minutos. Claro, en esto hay división de opiniones, porque a mí me indigna. A mí también. Pero al dueño del ambigú le encanta, Claro. porque es el momento de vender copas. Claro. Y luego a la gente con problemas de próstata también le parece muy bien esta medida, Claro, ¿sabes? claro. Porque Esas paradas. es una forma pues de poder visitar el retrete con tranquilidad, ¿no? Pero evidentemente las corridas se han vuelto muy largas Sí, y hay que hacer algo para aligerar eso. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues el domingo 24 de marzo, domingo de Ramos, inauguración de la temporada en Madrid. Insisto en que me parece una inauguración muy tardía. Yo siempre el domingo antes de San José hubo toros en Madrid y debía de volver a verlos. Me parece que han quitado un mes a la temporada donde todos tenemos ganas de ver toros. Y gran entrada en la Plaza de las Ventas. Sí. Lleno en el sol y muy buena entrada en la sombra, casi 3/4. Lo que demuestra que Madrid es bueno todo el año para organizar toros y para que la gente vaya a los toros. Y cuando las corridas se mueven, es decir, la gente se entera de que hay una cosa atractiva, se promocionan en los medios, la gente responde, porque tradicionalmente el Domingo de Ramos era una muy mala fecha. Y llevamos ya varios llenos el Domingo de Ramos en cuanto se han ofrecido cosas buenas, ¿no? Y solamente por el atractivo de los toros de Cuadri hubo un entrado. Sí. Sí. Sí que es verdad que también la empresa llevaba haciendo varias semanas antes varias publicidad en redes sociales y tal, sí, lo que comentas de la ganadería, por supuesto, pero sí que es verdad que es que llevamos unos años que el Domingo de Ramos, me estoy acordando ahora de la encerrona de Emilio de Justo, por ejemplo, en el 22, que fue un llenazo también espectacular. No La estuvo de- llena del todo, la me de parece. Fandiño La de también fue Fandiño un también, llenazo espectacular. Efectivamente, sí, sí. Es una fecha que está tomando importancia. Y Sin ta- embargo, la del 23 fue en mala entrada. Sí, la de 23 no fue tan buena como estos, es verdad. A lo mejor sí que es cierto. Y luego otra cosa, lo que se demuestra es que en Madrid es totalmente defendible una temporada veraniega de corridas de toros si se promociona bien. Claro, o sea, yo creo que el verano tiene que tomar muchísima importancia. Y bueno, veremos este año a ver qué pasa, porque como también hay menos corridas de toros en verano y que Hombre. las han cambiado por lo de San Isidro y tal, veremos a ver qué pasa. Yo creo que la asignatura pendiente de la actual empresa es el mes de julio y el mes de agosto. Total. El resto yo creo que lo están Total. haciendo correctamente, pero se les apaga la luz en julio y agosto. El verano este año en Madrid se va a pasar en la corrida de la Paloma, las novilladas nocturnas de los jueves y 2 de rejones. Ese va a ser el verano en Madrid. No va a haber otra cosa este año. Eso no puede ser. Oye, a mí egoístamente me encantan las 2 de rejones en agosto, porque coinciden con Bilbao cuando no estoy. Claro, en los que nos tenemos que quedar, Pero nos parte un poco. pero no es plan. Pero no es plan, no es exactamente. plan. Eso es. Evidentemente no es plan. Y además, yo creo que si el domingo por la tarde, en el mes de julio y en el mes de agosto, no es la fecha adecuada, perfectamente se pueden ofrecer corridas de toros Sin los problema. sábados por la ejemplo. noche y puede ir la gente. Totalmente. Y puede asistir la gente, porque se ha demostrado que cuando se pone una cosa atractiva, la gente va, y con los precios de ahora, Claro. que no son los del anterior pliego, Exactamente. y hubo un montón de gente. Sí, sí, hombre. Yo creo que el sábado por la tarde sí que sería una buena opción. La gente está en Madrid por la noche, la Exacto. gente le apetece salir, buen clima, buena temperatura, buena hora. Bueno, Sí, puede sí, ser atractivo. Podría puede ser atractivo. Bueno, pues un corridón de toros de Cuadri Sí, con 4 castaños, sí, sorprendentemente. que podían haber sido 6, Sí, porque, es cierto. porque en el corral ese de detrás Dejaron donde dos. dejan a los toros que no han entrado en la corrida había los castaños. Había dos, sí. Podía haber sido entera de castaños, lo que demuestra que Cuadri es una ganadería fundamentalmente parladeña y la sangre que se ha impuesto es la de José María Lancha.
Lancha tenía una ganadería desecho de Juan Belmonte y Juan Belmonte era ganadero cívico, puro parladé. Por lo tanto, vamos a dejarnos ya de la monserga esa de que Cuadri es Santa Coloma. Evidentemente no lo es, ni por hechuras, ni por pitones, ni por pelos, ni por comportamiento. ¿Y Urcola tiene algo de...? Sí, pero Urcola no es Santa Coloma tampoco. No. Urcola viene de la ganadería de Núñez de Prado, que fue una ganadería importantísima en el siglo XIX y que era Vistahermosa. Era Vistahermosa. Y luego también en Cuadri está lo de Esteban González del Camino, que era una ganadería que sí que era de Santa Coloma, pero de la línea ibarreña, no tenía nada de Saltillo. Y eso es lo que se cruzó con dos toros de Urcola. Pero vamos, por la presencia y por todo, y por los pitones, por todo, está claro que lo de Cuadri está mucho más cerca que de lo de Parladé y está muy alejado de Santa Coloma. Sí, de todas formas, el ganadero ya lo define como un encaste propio, Sí. porque es tan especial, es una ganadería, Sí. es un toro que se define tan bien, ¿verdad? Y que todos más o menos ya lo reconocemos. Sí, puede Que ser. está perdiendo Badana. Sí. Me sorprende Está... que- Y antes no había tanto castaño como ahora, no sé qué... Pues yo creo que antiguamente todos los sementales que echaban eran negros y las vacas castañas las desechaban. La quitaban. Y ahora los dejan y son bien bonitos, por Sí, cierto. sí. Sí. Y en cuanto a las badanas, el cuarto tenía una Sí, badana bueno. como, vamos, Sí. Que además fue el mejor de la corrida. un buen toro. Un buen toro. Una tía, una corrida espectacular de presencia, muy astifina y con toros descomunales, por ejemplo ese cuarto. Y toda la gente fue allí a ver la caída del Imperio Romano, porque la corrida, los 3 toros del año pasado fueron durísimos. Por cierto, con uno de ellos se jugó la vida Adrián de Torres, le cortó una oreja, luego fue a San Isidro y estuvo muy bien, y vemos con disgusto que no está puesto en ninguna plaza ni en ninguna feria. Esto es lamentable. Sí. Anda, que no podría haber estado, por ejemplo, el Domingo de Ramos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Sí. Hice una vuelta a en San Isidro Sí. y la he cogido 2 veces de una forma y estuvo muy digno, espeluznante. Pues una corrida que era una tía y que toda la gente esperaba que no tuviera un pase, y a mí la corrida, dentro de las dificultades y las exigencias de Cuadri, me pareció una corrida al menos toreable. Pues a mí me decepcionó un poco. A mí no me gustó. A mí me decepcionó un poco porque, joder, yo iba a ver... ¿Sabes lo que pasa? En el año 2022, me parece, si no recuerdo mal, estuvimos viendo una en Cenicientos, que, joder, fue aquello imposible. Y como tú dices, fue una corrida toreable, pero decepcionante en el sentido de que yo iba a ver... Digo, "Buah, aquí no va a haber ni uno que se le pudiera dar uno". Porque para eso me voy a una corrida de Juan Pedro, Claro, sí, eso está claro. Pues- Sí, estamos acostumbrados a ver toros que le dan 100 pases. Pues También hay que fijaros, saber lo que se va a ver. cuando yo era pequeño, la ganadería de Cuadri la mataban las figuras. Las figuras. Sí, y eran toros muy cornicortos, muy chiquititos y con muy poca fuerza. Y me acuerdo que, digamos, el punto de inflexión fue la beneficencia del 84, que la mataron Antoniete Manzanares y Julio Robles, que estuvo más tiempo en el suelo que de pie. A partir de ahí yo creo que cambiaron de criterio, y ya cuando empiezan a lidiar a finales de los años 80, primeros 90, es otra ganadería, una ganadería mucho más dura. Me estoy acordando, por ejemplo, de una corrida en el mes de abril del 91, que mataron Rincón, Ponce y la confirmación de Raúl Zorita. Rincón todavía era un desconocido en España, todavía no había salido por la Puerta Grande las 4 veces. Y Ponce pues estaba en ese momento de lucha por encaramarse en los puestos altos del escalafón. Y salió una corrida muy fiera y muy encastada con la que ya ellos estuvieron muy bien. Entonces ahí es el cambio. Pero al principio Cuadri era una ganadería, vuelvo a repetir, chica, pobre de cara y sin fuerza. Lo que demuestra que no haya ganaderías, hay ganaderos. Y que las ganaderías van por el camino que las lleva el ganadero. Que al final la ganadería solo que el ganadero quiere que sea. Sí, total. Pues a mí la corrida no me disgustó, y hubo un toro muy noble y muy bueno, que fue el cuarto. Sí, hombre, el cuarto y el primero también fue buen toro. Sí, el mejor lote fue el de Ferrera, el primero además peleó en el caballo de verdad. Fue el que más Primero peleó. Ferrera lo único que hizo fue enseñarnos que por el bitón izquierdo valía. Exacto. Nos Pero enseñó luego que por no el... quiso seguir. Totalmente, nos enseñó que por el pitón izquierdo valía, y ahí terminó la faena. Y luego el cuarto, que fue un buen toro, y Ferrera le dio buenos naturales. Sí. Sí. Y corriendo Dio de la naturales mano y- muy largos y muy despacios y en su sitio. El tema también fue que entre natural y natural nos hacía
Pues un teatro experimental. Nos quería hacer creer que aquello era un toro imposible Pero vamos, y peligroso. Que estaba haciendo un milagro. ¿Sabes? Pero con la mano izquierda, aunque fuera de uno en uno, yo creo que toreó bien ese toro. Creo también que la estocada cayó baja. Sí. Y que la oreja fue generosa, pero con la mano izquierda con ese toro no estuvo mal. Yo en directo la estocada me pareció arriba, fíjate, a lo mejor ahora por el cambio de nuestra localidad sí que es cierto que lo mató para ahí por el 5 y 6 y nos pilló un poco atrás de culo, pero bueno, la verdad que la plaza lo pidió, había petición mayoritaria y bueno, a mí no me molestó la oreja, tengo que decirlo. Vamos a ver, yo creo que lo hemos hablado antes, que estamos dispuestos a indultar a Ferrera en cuanto deje de sacar el trapo de cocina ese azul tan horroroso. Y el verde tampoco. Y el verde tampoco. Cuanto él en el momento en que saque capotes normales está ya indultado. Por favor. Pero si es que en el momento de que se deja de hacer esas cosas que hace y esa... Torea muy bien. Torea bien, Ferrera, de verdad. Que hombre, no... ya es un profesional. Y se vio la profesionalidad muy bien en la tarde de Cuadri, porque hubo una diferencia abismal entre cómo estuvo Ferrera y cómo estuvieron los otros. Y hizo un quite muy bueno a un compañero, a un banderillero el quinto toro que le salvó de una cornada. No, es que está pendiente de la lidia y es oportuno, es oportuno en eso. Quita los toros del caballo. Coloca bien a los toros en el caballo, que eso también es de agradecer. Se intentó lucir a la corrida en el primer tercio. Y yo creo que el aficionado lo agradece. O sea, ¿sabes? En cuanto, ¿sabes? Se deje del mantel de cocina. Oye, que luego tiene un cierto mérito una cosa, porque el capote que saca es muy lacio, no está nada engomado. Sí, ¿verdad? No. Y oye, y con ese capote tan lacio parar esos toracos, esos trenes y pasarlos y lancearlos con ese tal, pero hombre, que sea... Parece más liviano, ¿no? Es muy liviano. Yo antes de la correa dije, a ver, no creo que saque un capote azul para parar toros de Cuadri. Pues sí, lo saco. Pero vamos, que si fuera de color normal, pues oye, pues muy bien. Claro, pues mejor incluso, se lo pedimos desde aquí. Pues muy bien. O sea, que ojo, que en el siglo XVIII y XIX se sacaban trapos de todos los colores. Lo que pasa es que se ha impuesto una ortodoxia desde Lagartijo, que ahora nos resulta muy chocante capotes de otro color. No viene de ningún sitio lo del capote rosa. Capotes de otro color. Se imponen en la época de Lagartijo, porque a Lagartijo le gustaban. Pero que claro, ya eso se ha convertido en una liturgia, en una cosa distintiva del festejo taurino, y cuando vemos otro color, a mí me resulta muy desagradable. Sí, a mí también. Sí. Pero bueno, vamos con otros toreros. Vamos con Chacón. Vamos a pasar muy deprisa por Chacón. Pero totalmente además. No paró quieto todavía. No sé qué le pasa. No estuvo sin estar. No sé qué le pasa. Y luego otra cosa, no voy a decir que su lote fuese una maravilla, porque la tendencia del Cuadri es a quedarse corto y a no humillar demasiado, pero tampoco eran dos tiranosaurus rex. Sí, pero Domingo, cuando tú ves que un toro ya en el capote está falto de fuerza en tu primero, no lo mates en el caballo. Porque es que lo mató en el caballo. No, porque no quería, vamos a ser claros. A ver, yo creo... Chacón le tocó un lote, como dices tú, que no fue a lo mejor el mejor de la tarde, porque es claro que no, pero tampoco fueron unos toros que te impidieran en ningún momento dar pases por ninguno de los dos pitones, ni que te pusieran contra las tablas en ningún momento, pero en ningún momento además. Si es que no paró, no sé qué le pasa. Tampoco lo intentó con el quinto, que fue un toro que yo no vi porque no lo enseñaron. Y luego el tercer espada de la tarde era Gómez del Pilar, y resulta que en el tercero de la tarde, en un momento dado, le coge muy bien la altura y la distancia y le da una buena serie. Sí, pero la única que duró. Y de eso no tiene continuidad. Y ya está, y paró. Sí. ¿Sabes lo que yo pensé en un primer momento? Digo, se le ha parado el toro. Pero luego vi un detalle del toro como queriendo, digo, no se ha parado el toro. Es que ha parado él, que es distinto. ¿Sabes? Pero bueno. Y luego con el sobrero no quiso darle. Y con el sobrero de Saltillo, que fue un tío, porque fue un pedazo de toro, no le quiso, vamos, el toro iba y venía y no quiso ni se lo quitó de en medio y fuera. Pero ese toro estaba demasiado gordo y se paró muy pronto. ¿Tú crees? Yo creo que sí. El toro... Que por cierto, sustituyó uno de Cuadri que hubo que devolver porque estaba muy flojo. Pero qué clase tenía el toro que devolvió. Hombre, lo que pasa es que no podía. El animalito ya. Y luego el de Saltillo, muy en la quinta, muy en lo de la quinta, fue un toro que a mí me pareció que tenía buena condición, pero es que estaba totalmente inflado y estaba... Sí, a lo mejor le pudo afectar un poco. Sí. También estuvo el año pasado en los Corrales de Madrid como sobrero en la Feria de Otoño y eso también le pudo afectar.
Sí, también yo lo que digo, que del Pilar yo creo que no se lo quitó de medio y ya está, lo mismo. Bueno, ¿y qué pasó el domingo en Madrid? Que yo estaba en Sevilla. Pues el domingo de Resurrección salió una corrida de... Primero, entrada. Muy floja. Muy floja. El día tampoco acompañaba, hacía un frío de invierno. Sí que es verdad que lo que menos apetecía era estar sentado en la piedra. Eso para empezar, porque a las 12 de la mañana, a la hora del apartado, cayó un diluvio, pero un diluvio que yo digo, mira, vámonos a casa a ver la de Sevilla y nos vamos, pero mira, al final, por la tarde respetó. Salió una corrida de Pedraza de Yeltes, una tía, una corrida muy pareja, que a mí me Pues, gustó muchísimo en el juego que dio. Esta es la chica. ¿Esta es la chica? La serie viene en San Isidro. Viene San Isidro, ¿no? Pues fíjate cómo será la de San Isidro. Yo no la he visto. Me ha dicho Carlos que está por las redes sociales ya circulando y tal la corrida. A mí me gustó mucho la corrida. Me gustó mucho... Vamos a ver, me gustó mucho, tengo que matizar, porque sí que es verdad que luego la corrida al final le faltó finales a la corrida, porque se paró ya un poquito ya al fin en la muleta. Pero a mí me gustó mucho la corrida en el sentido, hubo 3 puyazos del sexto de la tarde, como no había visto en muchísimo tiempo, ¿verdad, Carlos? Aurelio Cruz picó, hizo una obra de arte picando. Estuvo muy bien. Román le tocó... O sea, en el caballo la corrida muy brava. Sí, Sí, estuvo muy bien en la el corrida. caballo. El problema es que no llegó a la muleta. Exactamente. Confirmaba Díaz Gómez, el portugués, no tuvo lote, imposible, se le pararon, no tuvo lote, pero sí que es verdad que dejó detalles muy buenos y que a mí me gustaría verle. Es un torero de clase, que hay Es que un volver torero a de ver. clase. Sí que es cierto que la Copa Chenel no ha tenido suerte, fíjate. Pegó ahí, me ha gustado más en Madrid que en San Agustín de Guadalix, que le vi el otro día. No tuvo suerte. Luego me gustó muchísimo Román, sobre todo me gustó muchísimo con el segundo de la tarde, Al que cortó una oreja. al que cortó una oreja, que estuvo muy bien por el pitón izquierdo, corriéndole la mano muy bajo. Yo creo que lo descubrió el pitón un poquito tarde, y es a lo mejor lo que la faena a lo mejor no consiguió el vuelo necesario para una faena rotunda de verdad, pero bueno, mató bien, y sí que es verdad que molestó mucho el viento también, eso hay que decirlo también. O sea, una oreja justificada. Una oreja justa, sí, mató muy bien. Y luego en el cuarto no... En el cuarto no tuvo suerte. Se le paró. No, lo tenían que haber devuelto y no lo quisieron devolver. El toro iba como arrastrando la pata, yo creo que iba un poco descoordinado de atrás y tal, y entre que el animal no andaba muy bien físicamente y que se le paró un poco, tenía poca casta, se le... Y luego salió un sobrero también de Luego Carmen salió un sobrero, Valiente. sí, de Carmen Porque Valiente. le estamparon contra el burladero, Al toro. no sabemos quién, si fue por la inercia del toro o porque Fernando Sánchez sacó el capote, pero luego se dio una voltereta y luego quedó inválido y lo tuvieron al final que devolver y salió un sobrero de Carmen Valiente, tío, pero que se paró. Se paró. Y ese le tocó a... Eso le A A Díaz Díaz Gómez. Y queda Francisco de Manuel. Pues pegó un petardo Fue una tarde que no se le va a olvidar, Pues es otro chico que se le va a hacer larga la temporada. porque se le fueron sin torear. Porque se le fueron tanto el tercero como el sexto. Pero- el sexto dicen que se le paró. El sexto menos, Dicen pero, que se le paró menos. el tercero era Pero un el toro que tercero, iba, vamos. lo que pasa es que se le comió al matador. Totalmente. Fuera de cacho, desconfiado. Vamos, que se llevó el lote. Sí, el lote es gustó para muchísimo. salir por la puerta grande. No sé si para salir por la puerta grande, pero vamos, que el lote fue un lote para estar mucho mejor de como estuvo. Vamos, eso de lejos. Pero de lejos, desconfiado, fuera de sitio, con la espada no lo ve, con el descabello tampoco. Bueno, una tarde que no tuvo suerte. Bueno, pero entonces salisteis contentos con la corrida de Sí, a Pedraza mí, de a mí la Yeltes. corrida me gustó, ya te digo, me hubiera gustado verla con finales mejores, pero bueno, fue una tarde entretenida. Sí, la corrida en líneas generales fue entretenida y variada. Bueno, pues ahora vamos con Sevilla. Bueno, que creo que podemos hablar todos porque vosotros la habéis visto luego repetida, ¿no? Bueno, pues la corrida estuvo a punto de no celebrarse porque a pesar de que los pronósticos del tiempo decían que ya no llovía, cayó un aguacero media hora antes que dejó el rodo impracticable. Pero bueno, los toreros estaban muy decididos a echar la corrida para adelante y la echaron. Empezó más tarde, ¿no? Sí, se esperó media hora a quitar el barro, ya a echar tierra nueva y tal y cual, y la corrida se echó para adelante. Luego los matadores se quejaron mucho de que el ruedo estaba muy pesado, porque el albero es muy bonito con su color dorado, pero es auténtico chapapote que se pega a las zapatillas, ¿no? Pero bueno, la corrida se echó para adelante, en el típico ambiente del Domingo de Resurrección, con lleno de no hay billetes. La corrida de Matilla, pues una corrida muy desigual de presentación, con toros muy justos
con toros muy justos, de trapío, alguno no era de plaza de primera categoría. Y luego de juego, pues la corrida fue una corrida que no llegó al final. Fue una corrida que la muleta embistió muy poco, con dos excepciones. El segundo, que fue un toro con mucho genio, un toro manso con genio. Anda, que no estuvo bien Castella. Lo que pasa es que Castella estuvo muy bien con él. Y luego el tercero, que era un tío, era un toro muy serio, un toro digno de Madrid. Un toro muy serio que salió como sobrero, porque al titular hubo que devolverle por inválido. Y ese toro tan serio, lidiado en tercer lugar, fue un toro que tuvo mucha clase. Con la fuerza justa, pero mucha clase. El único toro que tuvo clase de la corrida. Y luego, por último, hubo una cosa muy rara, porque dijeron que el sexto de la tarde... Sí, que no se levantaba. Del chiquero, sacaron el segundo sobrero, un sobrero de Román Sorando, un toro manso que no aportó nada a la corrida, ¿no? Entonces, en líneas generales, la corrida embistió muy poco. Morante imposible. Bueno, Morante imposible porque tuvo un lote muy rajado, pero hasta que se le rajaron los toros hizo cosas importantes y dejó detalles muy buenos. Me estoy acordando de una trinchera que dio así. La única pega que no lo ve con la espada. Sí, ese es el momento más flojo de Morante, cuarteó descaradamente a la hora de entrar a matar, pero creo que toreó bien de capa a sus dos toros. El inicio que tú has dicho al cuarto tuvo una trinchera muy buena, alguna serie muy buena hasta que el toro se le rajó. La impresión que dio es que está contento y en buen momento, porque también yo le he visto en las fallas estar muy bien. Sí. O sea que en cuanto le invista un toro, cuando le he visto un toro de verdad y no se le desfonde un toro, puede armar un buen alboroto, porque claro, también los toros a Morante le duran poco porque los aprieta una barbaridad. Más, y se lo pasa más cerca como el que más, y los exige como el que más. Exacto, porque tiene mucho valor y torea pues con mucho ajuste y con mucha ligazón y en una baldosa, ¿no? Pero vamos, la impresión que dio Morante sin toro fue buena. Y luego el segundo, vamos con el segundo antes. Pues Castella mostró su mejor versión. Qué firme estuvo, madre mía. O sea, este comentario mío puede ser maligno, pero a mí me gusta Castella delante del toro que exige y delante del toro difícil. Creo que es en el toro que da su mejor dimensión, porque es un tío muy valiente. Y como es muy valiente, es capaz de tragar mucho y de imponerse a toros complicados. El toro, ya desde el capote, se le vieron las dificultades. Manseó claramente en el caballo. Y Castella, yo creo que tuvo una virtud fundamental, que es la limpieza. Si hubiera habido dos enganchones, el toro se hubiera defendido muchísimo, se hubiera puesto muy difícil y no se hubiera dejado dar un pase. Pero hubo una limpieza extraordinaria, y esa limpieza permitió que hubiera ligazón, que el toro fuese hasta el final del muletazo, que no quería, y que Castella fuera capaz de construir una faena maciza, porque tiene mucho valor, se asienta mucho, espera mucho al toro, le lleva cosido a la muleta y le hace pasar. Con unas manos menos valientes y menos firmes hubiera habido allí un montón de tirones y enganchones y la faena se hubiera acabado. Estuvo muy bien, y además por los dos pitones, por el izquierdo, que era difícil, y por el derecho, que era todavía más difícil. Y le mató bien. Al inicio de la faena no daba ahí un duro por ese toro. Y me hubiera gustado ver el toro en otras manos, a ver qué pasa, a ver ese toro que hubiera pasado. Y además le mató bien. Yo vi las dificultades del toro en una media que pegó Castella, que se quedó el toro por aquí. Sí. Y una cosa sorprendente, la oreja fue pedida por el sol, por los tendidos de sombra, pero no por la sombra. Esa extraña sombra sevillana que padecemos desde hace años, que no pide orejas a Morante, que no se las pide, después de hacer cosas sublimes, que no se da cuenta de cómo un torero, como el caso de Castella, se impone a un toro verdaderamente complicado, pero que luego es capaz de pedir la oreja a cualquier mamarracho. Esa sombra increíble de Sevilla. Tú conoces mejor la plaza que nosotros, pero sí que es verdad que, por lo menos yo lo he percibido con Morante, que yo creo que a Morante se le valora más fuera de Sevilla que en Sevilla. Muchísimo no más. sé si es que le tienen manía, si es que le tienen asco. Bueno, pues el otro día otra vez se lucieron, porque Castella estuvo fantástico con un toro complicadísimo, de una lección, de una lección de maestría, que ese toro a otro torero... Ese toro le coge a otro y... Por eso digo. De una lección de maestría, uno. y no se enteraron. No se enteraron. Es increíble. Es decir,
Antes esos tendidos, el tendido 1, el tendido 3, el tendido 5, eran los que daban el tono a la maestranza. Ahora el tono se lo dan los otros, porque estos no se enteran de nada, pero de nada. Sí, aplauden lo que no hay que aplaudir y lo que no hay que aplaudir lo aplauden. O sea, un auténtico desastre, un auténtico desastre. Y luego Roca, pues Roca había muchas dudas en torno a él en este principio de temporada. Ha pasado por Valencia como una pisonadora y el otro día estuvo muy bien, porque demostró que es capaz de tener distintos registros Para el distinto y aplicar el registro adecuado a cada toro. Total. Todos conocemos al Roca Arrollador, que empieza con un alarde de valor la faena del ruedo y que luego aplica un toreo de mucho castigo para el toro, porque Roca los muele echándole la muleta por delante y bajando la mano. Y en cambio con este toro vio claramente, el toro le gustó desde el primer lance y le cuidó desde el principio, pero vio claramente las cualidades y los defectos del toro, que el toro tenía mucha calidad, pero que tenía las fuerzas justas. Y empezó ayudando al toro, con muletazos para hacerle pasar, sin obligarle nada, y cuando se puso a torear en redondo, le cogió la altura y la distancia a la perfección desde el primer muletazo. Y fluyeron las series muy templadas y con mucho gusto y con mucha despaciosidad en la altura de 3/4, que no es ni a media altura ni por abajo, en la de 3/4, que es muy difícil de coger. Ese toro lo toró muy bien y, por supuesto, tiene unos pases de pecho que son fabulosos. Y qué largos. Qué largos, y echándose completamente, yendo completamente con la trayectoria de la embestida hasta el final, barriendo todo el lomo. A mí me pareció fenomenal con ese toro. En Valencia estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y luego cuando, claro, ya le había cuajado, cuando quiso meterse en la distancia corta, se vio que el toro ya no podía. Ya no estaba. Y la faena se vino abajo en ese momento porque el toro se le vino abajo a él, ¿no? Y luego le mató muy bien. Se perfila muy en corto, porque uno de los defectos de la mayoría de los matadores actuales es que se perfilan larguísimo. Y cuando quieren llegar a la cara del toro, les está esperando con la cara arriba, se perfila muy en corto, echa la muleta al hocico, tiene la paciencia de esperar a que el toro humille y entonces se echa al morrillo con todo. Y vamos, se le pegó un estoconazo. Y también los selectos, los exquisitos, ni se dieron cuenta. No le aplaudieron, la oreja la pidieron los demás. O sea, que podríamos decir que ahora la parte entendida de la maestranza está en el sol. En el sol y en el sol y sombra. La impresión que da es que todos aquellos grandes aficionados que había en el 3, en el 5, en el 1, se han muerto. Y nadie ha renovado esos abonos, entre otras cosas, porque son carísimos. Son carísimos. Carísimos. Total, que es que vale 100 euros cada entrada. Entonces, allí va gente que es público, ocasional. Vamos a decir ocasional, que no entiende. Pero eso sí, es público ocasional que no entiende, pero que es muy consciente de que son personas elegantes que no pueden confundirse con el populacho pidiendo orejas, ¿entiendes? Sí, que tienen que ser distintos. Sí, entonces les pasa, o sea, las cosas les pasan por delante y no las ve. Es una cosa increíble. Y claro, luego otra cosa, el tendido del sol tiene un tono muy bueno. ¿Por qué? Porque están todos los buenos aficionados de los pueblos de Sevilla y muchos relacionados con las ganaderías, vaqueros, mayorales, picadores, y luego está sentada allí la creme de los aficionados de todas partes. Muy buenos aficionados de Portugal, de Francia, de Pamplona, de Bilbao, de Madrid. Que se desplazan a Sevilla. Entonces, el ambiente es totalmente distinto, pero es que la sombra. Es que, coño, que les pasó por delante el año pasado 4 o 5 cosas de Morante auténticamente históricas. Y no os doy de cuenta. Yo sobre todo lo he notado con lo de Morante. Lo de Morante es una cosa... Yo me acuerdo al sobrero ese que salió de Matilla 2 días antes de que cortara el rabo, por ejemplo, no se dio la oreja porque la sombra no la pidió. Claro. Y se le metieron con el presidente, pero es que no había mayoría. Por ejemplo, es una cosa sorprendente. Y luego ya, la segunda parte de la corrida, no hay nada que contar. Es decir, Morante tuvo algún detalle en el cuarto, que fue un toro que le duró muy poco y que ese trincherazo fue extraordinario.
Y luego, con el quinto Castella no se entendió. Pero luego le pitaron. Con ese toro no se entendió. Es decir, era un toro al que había que consentir mucho, no obligar nada, porque la raza estaba muy justa. Y Castella necesita un toro que se mueva, un toro agresivo. Y cuando no hay agresividad, pues el primero en aburrirse es él. Está allí mucho rato, pero aburrido. Sí. Es verdad, necesita retos, necesita motivación. Yo no voy a decir ni pío de Castella porque estuvo soberbio con el otro toro. Sí, ya está. Y luego Roca tuvo un sobrero de Romance, que era muy manso, que se quería ir. Se quería ir de todas partes. Y estuvo mucho tiempo delante de él. Para nada. Para nada. Le dio muchos pases. Alguno hasta bueno, pero es que era imposible que aquello transmitiera porque es que el toro era muy descastado. Y nada, y esa fue un poco la historia de la corrida del Domingo de Resurrección, que como pasa siempre, tiene la fe. Sí, es verdad. Es que yo de quisiera decir que el Domingo de Resurrección en Sevilla hay que buscar una ganadería mejor. Sí, con todos los respetos a la ganadería de Matilla, son ganaderías que suelen decepcionar. Hombre, Matilla entró porque el año pasado lidió el famoso toro filósofo en la Feria de Abril que le tocó a Emilio de Justo. Y que si tú preguntas a todos los toreros, para todos los toreros es el toro del año, de la clase que tuvo. Y entonces, pues claro, después de ese triunfo le pusieron el Domingo de Resurrección, pero es que el Domingo de Resurrección siempre lidia lo mejor. O sea, la ganadería que quedó mejor, dentro de las que les gustan a los toreros, pero la ganadería que quedó mejor el año anterior. Ha lidiado Cubillo, ha lidiado Juan Pedro, ha lidiado Daniel Ruiz, ha lidiado García Grande, Torrealta muchos años lidiaba antes. Y no se sabe qué pasa, que no hay manera. Que no hay manera. De todas maneras, con el tema de Matilla entramos un poco en lo que aquí hemos comentado siempre, ese conflicto de intereses, porque Matilla iba apoderando a Castella y de ganadero, entonces... Y de consejero de la empresa. También, de consejero de la empresa. Y si hay que vender almohadillas, sube al tendido a vender las almohadillas, también no pasa nada. Entonces, no sé. Bueno, pero bueno, ya le hemos denunciado. También lo que pasa en el caso concreto del domingo es que las ganaderías de Salamanca en Sevilla tienen un problema. Primero, el toro salmantino es mucho más tardío que el toro andaluz, porque el clima en Salamanca es mucho más hostil y mucho más este año, que ha llovido lo que no está en los escritos y los toros no están puestos. Entonces, ese es el problema. Ese es uno de los problemas. Es decir, el toro andaluz se cuaja antes porque el clima es más benévolo. Claro. Eso por un lado. Y luego también otro problema que tiene el toro de Salamanca en Sevilla es que los corrales son muy duros en la maestranza. Solo hay uno. Están ahí en presidio en un chiquero mucho tiempo. Y claro, el toro andaluz se repone mejor porque no ha tenido que hacer viaje. Mientras que el toro salmantino sí que ha tenido que hacer viaje. Entonces, y otra cosa que habría que hacer, si están en Bellavista están los corrales de la Venta de Antequera, que por cierto es un sitio precioso. Es un lugar magnífico, con sus azulejos, con su bar, con su restaurante, todo precioso. Nada que ver con el Batán, ¿no? No, que estén allí los toros, que la gente vaya a verlos y que se sorteen y se reconozcan allí y que simplemente se metan en el camión para soltarles al ruedo. Y enchiquerarles y fuera. Como se hace, por ejemplo, en Francia, en Nimesional. Los corrales de Sevilla son realmente pequeños. Sí, son pequeños y los toros tienen una paliza encima allí que no sé qué. No sé cómo harán, si después del reconocimiento se quedan en el corral o los enchiqueran, o no sé cómo irá muy bien, pero no sé. Y luego además tiene mérito, porque bueno, los desembarcan el día antes. Ya, domingo, pero los meten en el chiquero el día antes. Tú imagínate, cuando sale al ruedo, ese toro lleva en el chiquero 30 y tantas horas. Pero ya lo otro es un embarque más, es un desembarque más también, te juegas a que un toro con pitón... Pero es muy cortito el trayecto, es muy cortito el trayecto y ya está, ¿sabes? Ya. Yo eso lo probaría, que tiene mérito, cuando una corrida sale buena en Sevilla tiene mérito, porque es el sitio más duro para el toro. Los chiqueros, que son tal, y luego un ruedo que es enorme. Sí, es enorme. Para mí el perfecto es y luego un albero que le frena. O sea, cuando una corrida de toros sale buena en Sevilla, es muy brava, porque tiene que soportar muchos hándicaps. No, que del ruedo de Valencia, la dimensión del ruedo de Valencia, incluso Madrid es un poco grande también. O por ejemplo el ruedo de Bilbao. También Bilbao, es cierto. Bilbao es ideal, y además tanto Valencia como Bilbao encima tienen corrales bien para que los toros estén cómodos, para que se aclimaten. En Valencia está la venta del Saler también, ¿no? Sí, yo no sé qué será. La venta del Saler ahora creo que es un camping.
la construyó Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima, en el año 1968, para tener allí las corridas. Y yo no sé qué habrá sido de la venta al Saler, porque yo creo que no se usa desde hace décadas. No. Yo escuché a uno de los presidentes de Valencia decir que es que está aquello pues, prácticamente como el Batán, que es imposible llevar allí los toros porque las instalaciones están en unas condiciones Pero vamos, pésimas. tampoco estaría mal. Además, todo eso, por ejemplo, los corrales del Gas, el Batán, crean muchísima afición. Por lo tanto, yo creo que esas opciones están muy bien. Ya, Domingo, pero si yo me pongo la piel del ganadero, pues yo no sé hasta qué punto arriesgar a que mis toros vayan allí. Ya, pero el ganadero en teoría es aficionado. No, y luego otra cosa, vamos a ver. Se está jugando su... Vamos a ver. Ha criado. En un sitio donde las condiciones son tan duras como Sevilla, yo creo que los ganaderos agradecerán que se les alivie el asunto, ¿eh? Sobre todo los ganaderos que tienen que venir desde más lejos, ¿sabes? Y oye, en Pamplona están 8 días en los corrales del Gas, que es obligada la presencia de todos los toros en los corrales del Gas, en Cierrillo el día antes, en Cierro tal, y a todos les sienta estupendamente. Y están allí 10 días. Ya, pero porque el ganadero que va allí ya sabe que o hay eso o no vas. Pues eso es lo que Pues tendría hay que que empezar a ser implementar también en eso. Madrid. Ya. Lo que no puede ser es lo del año pasado. Unos sí y otros no. Unos sí y otros no. Eso es lo que no puede ser. Total. ¿Alguna otra queja que queráis decir? No, de momento, a ver, es que solo había 2 corridas en Madrid, danos un poco de tiempo. A ver. ¿No os molesta de modo especial la presencia de ningún otro torero? No. No. No, yo creo que no. Bueno, No sé. A lo mejor luego ya se nos viene a la mente alguno así, pero no. bueno, No. pues nada. Vamos a ver qué pasa Vamos a ver, el domingo que tenemos la novillada de toros de Brazuelas. Eso era lo que iba a decir. Vamos a ver qué pasa estos próximos domingos con las novilladas, que yo no voy a ver porque estoy en Sevilla, pero bueno, ya me las contaréis vosotros. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Pues nada más. Gracias por vuestra atención y seguid viendo al toro por los conos.